Buenas noches. Representamos al grupo número 4 de la asignatura de Pedagogía con la docente magíster Germania de la Cruz. Hablaremos de la pedagogía. La pedagogía en la educación de la historia humana, elementos del proceso educativo, pedagogía y didáctica, ciencias de la educación, el génesis de la noción de la pedagogía como ciencia de la educación, pedagogía como saber pedagógico y arte de enseñar, y el campo científico de la pedagogía. Comencemos. Pedagogía como ciencia. La pedagogía data desde tiempos muy remotos, diferentes épocas. En la actualidad está destacando por la diversidad y el uso de la tecnología avanzada. Dando un vistazo por la historia, vemos que la pedagogía viene desde la prehistoria. Es como una educación informal, con habilidades y conocimientos que se transmitían oralmente y mediante la observación y la imitación. Los adultos enseñaban a los niños a cazar, a recolectar, a fabricar herramientas y adaptarse a su entorno. Asimismo va avanzando hasta la antigüedad, donde las civilizaciones tempranas, en Egipto, Mesopotamia, India, China, la educación era un privilegio para las élites. En Grecia se desarrollaron ideas filosóficas sobre la educación. Resaltan Sócrates, Platón, Aristóteles. Y en Roma adoptaron influencias griegas, cívica y el aprendizaje práctico como una retórica. Llegamos a la Edad Media, donde la educación religiosa toma fuerza. Ya empezaron a dominar en Europa y se enfocaban en la teología, el latín y las artes liberales. Asimismo, la educación islámica, donde el estudio de las ciencias, la filosofía y la religión también iban conservando y tomando fuerza, innovando el conocimiento grecorromano. Empezó también la educación informal, donde las familias enseñaban ya oficios a sus niños. En el Renacimiento, la educación se centró en el potencial humano, donde se promovían las artes, las ciencias y la literatura clásica. También aparecieron ya las escuelas renacentistas que buscaban difundir conocimientos más allá de todas las élites religiosas. En la Edad Moderna ya se hizo popular la educación, donde el aprendizaje era más natural y se centraba en los niños. Los sistemas escolares comenzaron a surgir y organizándose, promoviéndose también la educación laica, especialmente en los países europeos. Y así va avanzando la educación, donde empieza ya la educación progresista. Dewey propuso una educación basada en la experiencia, donde se reconoce la importancia y la educación para todos los grupos, incluyendo las minorías y las personas con discapacidad. La tecnología va avanzando y comienza a integrarse con herramientas tecnológicas. La educación va avanzando cada día. Al siglo XX ya tenemos la digitalización, la tecnología y el aprendizaje en línea, que han transformado la enseñanza y han permitido un mayor acceso al conocimiento. Cabe mencionar que la pandemia nos ayudó a superar y aprender a manejarlas mejor, con una educación más inclusiva, donde se enfatiza la igualdad de oportunidades para todos, basándose en un tema global, tomando en cuenta el pensamiento crítico, que ahora son fundamentales. Podemos decir que la pedagogía ha ido evolucionando desde sus inicios. Ya no es tan tradicional, ya es más flexible y busca desarrollar las capacidades de todas las personas, adaptándose a las demandas de la sociedad. Les voy a hablar acerca del punto 1.2, que se trata acerca de los elementos del proceso educativo. ¿Sí? Básicamente el proceso educativo viene a comprender los siguientes elementos que vienen a ser esenciales para dicho proceso. Es el estudiante, el docente y el material. Estos elementos llegan a cumplir un rol importante en la formación del individuo. A continuación se le va a presentar
los elementos del proceso educativo que lo conforman. En primer punto, vamos a visualizar que es del estudiante. La función principal del estudiante, como ustedes podrán visualizar, básicamente es aquel que va a recibir la enseñanza y participa en el proceso de dicha enseñanza. Luego tenemos directamente el objeto, que básicamente son las metas específicas que desea alcanzar en el proceso enseñanza-aprendizaje. El docente llega a cumplir el rol de impartir y guiar mediante el conocimiento que va dirigido a dichos estudiantes. El contenido, que básicamente es el conjunto de conocimientos, procedimientos, habilidades y destrezas que son necesarios para que comprendan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto está establecido directamente por lo que vienen a ser las currículas que encontramos en el Ministerio de Educación. Vamos a visualizar los recursos y medios, que básicamente es el soporte material y tecnológico que se utiliza para el proceso de enseñanza. Y por último, la estrategia y métodos, que son recursos utilizados directamente por el personal docente para lograr el proceso en 1.3. Pedagogía y didáctica. La pedagogía se enfoca en la formación integral y autonomía del individuo, mientras que la didáctica se centra en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Ambas son complementarias. Jordan, 1998. A continuación les voy a hablar sobre lo que vendría a ser el punto número 1.4, que se encarga del tema de lo que es la ciencia de la educación. Aquí vamos a visualizar que directamente llega a ser un conjunto de varias disciplinas que básicamente va a tratar de examinar las prácticas educativas en todos los aspectos, sea pedagógicos, didácticos, para que de esta manera el estudiante pueda adquirir conocimiento, ¿sí? Esta ciencia de la educación básicamente también viene a influir lo que viene a ser la parte cultural, es decir, podemos tener la multiculturalidad que se conoce directamente en esta ciencia de la educación. Vamos a encontrar que en la ciencia de la educación ingresa diferentes disciplinas, como lo son economía, filosofía, psicología y otras materias que llegan a complementar dicha ciencia. 1.5. Génesis de la noción de pedagogía. Enseñanza primitiva. La enseñanza nació en comunidades primitivas para satisfacer necesidades básicas y transmitiendo conocimientos entre generaciones. El Antiguo Oriente y Grecia Antigua, 3000 a.C. Se formalizaron métodos de enseñanza basadas en religión y tradición, destacando avances en Egipto y China bajo influencias de Confucio y Lao Tse. El pensamiento occidental y Antigua Roma, siglo V y siglo VII. La Antigua Roma, siglo V y siglo VII, vio la consolidación de escuelas de pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles y el establecimiento del modelo maestro-alumno con métodos de trivium y quadrivium. La escolástica, siglo XII. La escolástica en el siglo XII institucionalizó la educación basada en Aristóteles, centrada en debates y conferencias en escuelas y universidades. El humanismo, siglo XIV, liderado por figuras como Francisco Rabelais y Luis Vives, cuestionó la autoridad eclesiástica y promovió la difusión del conocimiento. La didáctica, siglo VI. Juan Amos Comenio escribió la Didáctica Magna, sentando las bases de la didáctica moderna con principios fundamentales. Siglo XVII y siglo XVIII. En Francia, un modelo educativo inicialmente enfocado en la obediencia fue cuestionado por Rousseau, quien defendió un aprendizaje libre y adaptado a cada estudiante. Siglo XIX y contemporaneidad. La pedagogía se enfocó en enfoques colaborativos impulsados por Rousseau, priorizando el desarrollo libre y natural de los niños. Pensadores como Juan Enrique Pestalozzi, Juan Federico Herbarth, Rudolf, teóricos como Steiner, Montessori, Vygotsky, Piaget y Ausubel han influido en la pedagogía y la educación 2.0, y las TICs abren nuevas perspectivas. La pedagogía ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las necesidades sociales, abarcando diversos
corrientes de pensamientos desde sus orígenes hasta la era digital. Gracias. La pedagogía como ciencia de la educación. La pedagogía se encuentra en un debate abierto sobre su naturaleza y fundamentos, cuestionándose sobre su estatus científico y metodológico. La pedagogía se nutre de diversas disciplinas, lo que enriquece su enfoque, pero complica la definición de su objeto de estudio y su metodología, porque amplía perspectivas que dificultan un concepto sobre métodos y objetivos pedagógicos. Los criterios para definir una ciencia son objeto de estudio definido y marco teórico sólido. A primera vista, la pedagogía parece carecer de un objeto de estudio específico, lo que plantea dudas sobre su capacidad para ser considerada una ciencia en el sentido tradicional. La pedagogía continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades educativas en la actualidad, buscando formas de mejorar la enseñanza y el aprendizaje en diferentes entornos. Tema 1.7. La pedagogía como saber pedagógico y arte de enseñar. Vamos con la pedagogía como saber pedagógico. Este tema es sumamente importante, ya que la pedagogía es un saber, no una ciencia, que va más allá de la escuela porque tiene relación con la práctica, en la que se constituye y pasa por múltiples escenarios, ya sea discursivos o no discursivos. Como nosotros, como docentes en proceso, vamos a tener ese deber como mediador, como guía, como formador. A base de esto, debemos reflexionar sobre la práctica pedagógica para mejorarla y desde esa perspectiva elaborar nuevos conocimientos. Entonces, desde estas ideas se debe reflexionar sobre cómo ha sido y cómo es la construcción del saber pedagógico y cuáles son los conceptos que más se han contribuido en su desarrollo. Entre ellos está lo académico, lo laboral y lo familiar. La pedagogía como arte de enseñar. La pedagogía como arte de enseñar se relaciona con el educador, que actúa como un arquitecto del conocimiento, creando experiencias educativas que inspiran y obviamente que también motivan el interés de los alumnos. La pedagogía también es el arte de transmitir experiencias, ya sea conocimientos y valores. El arte es un instrumento divertido para ejecutar las destrezas mentales de los niños para un buen desempeño escolar. Por último, la integración del arte en la educación no solo enriquece en el proceso de docencia, sino que también prepara a cada uno de los estudiantes para para una comprensión más artística. Campo científico de la pedagogía. Touriñán, 2018, sostiene que la pedagogía se establece como una ciencia independiente al desarrollar teorías específicas para abordar desafíos educativos fundamentándose en un conocimiento especializado. Se refiere a que la pedagogía, al generar teorías y enfoques propios para resolver problemas en el ámbito educativo, se consolida como una disciplina autónoma. Este proceso implica utilizar conocimientos especializados que permiten entender y tratar de manera efectiva la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje. La pedagogía ha evolucionado desde reflexiones aisladas, experiencias cotidianas, hacia la consolidada de sistemas pedagógicos complejos. Abarcan diferentes dimensiones que buscan comprender, analizar y mejorar los procesos educativos, integrando teorías, métodos y prácticas para orientar al aprendizaje y a la enseñanza. Según Failes Mir, destaca que la pedagogía es una disciplina que integra tres dimensiones claves. Son el rigor científico, que proporciona bases empíricas y metodológicas, la profundidad filosófica,
que aborda los valores y principios que guían la educación. La sensibilidad educativa, que considera el contexto humano y social en el que se desarrolla el aprendizaje. Esta combinación permite que el pedagogo actúe no solo como un técnico en un método de enseñanza, sino también como un intelectual comprometido con la educabilidad, es decir, con la idea de que todos los individuos tienen el potencial de aprender y desarrollarse. Muchas gracias por su atención.